Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer nuevamente estar delante de ustedes. Es un gusto para mí poderme dirigir nuevamente este domingo, día dedicado al Señor, para darle gracias, para pedirle que Él se encuentre entre nosotros. Ha habido diferentes situaciones de enfermedades a través de estas semanas. Varios de nuestros hermanos, aún también nuestros pastores, están enfermos, pero vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros en este día y que Él siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a darle la bienvenida y pedirle que su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos y que su Santo Espíritu nos bendiga y nos cuide y nos sane de esta pandemia y que aleje todo mal de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús vamos a orar y pedirle que Él se quede con nosotros en nuestra casa. Amén. Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande y maravilloso, Padre, por todas las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú te encuentras entre nosotros, en medio de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos acompañes en este día, Señor, que nos cuides, que nos protejas, Señor, Padre, y que te sientas a gusto con nosotros, Señor. Venimos buscándote, rogándote y pidiéndote, Señor, que estés con nosotros, que te muevas, Señor, a través de cada uno de tus hijos de árbol frondoso, Señor. Tú conoces todas las necesidades aún en las vidas de pastores, Señor. Confiamos, Señor, en tu providencia, Señor, en tu protección. Y, Señor, sabemos que tú eres nuestro sanador, Padre. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús alejes todo mal de tu casa. Sabemos, Señor, que Satanás quiere derribar, Señor, la obra que tú iniciaste, Señor, pero también sabemos que no lo va a lograr. Él ya está vencido, Señor, y en un futuro no muy lejano Él será arrojado al lago de fuego, Señor, con todos sus seguidores, Padre. Pero queremos, Señor, que tú estés entre nosotros, Señor. Nosotros seguimos confiando en ti, creemos en ti, en tu poder, Señor. Y aparte sabemos que a través de todas estas cosas tú tienes algo nuevo, Señor, algo especial para nosotros, Señor. Sabemos que tú tienes el poder para sanarnos, Señor, pero esa no es la principal enseñanza. La principal enseñanza tú la conoces, Señor, y queremos que nos las permitas, Señor, entender a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Padre, danos la sabiduría necesaria para entender tus caminos y estar listos a acercarnos día con día para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que te quedes con cada uno de nosotros en cualquier, Señor, lugar donde nos encontremos. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El poderoso está del lado de nosotros y al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros y al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. ¿Quién le da un grito de victoria? Las murallas caerán. Y las murallas caerán.
poderoso está del lado de nosotros, y al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora grité, ahora grité, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, y la victoria nos dará. Ahora grité, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, y la victoria nos dará. Poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora grité, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, y la victoria nos dará. Ahora grité, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, y la victoria nos dará. Ahora grité, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, y la victoria nos dará. Ahora grité, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, y la victoria nos dará. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener
imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Levanta tu voz. tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a sacar nuestros boletines. Vamos a desarrollar este sermón basados en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Marcos 6, versículos 45 al 52. El título de este sermón es El Dios creador de las tormentas. Y vamos a leer juntos, por favor, la palabra. Inicio con el versículo 45, ustedes 46, así sucesivamente, y el 52 lo leemos juntos. Y dice la palabra: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Todos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido sus corazones. Oremos, hermanos. Padre, deseamos tener un encuentro contigo. Tú conoces todas nuestras inquietudes y tú conoces también todas nuestras iniquidades. Te rogamos que escudriñes nuestros corazones y ve si hay en nosotros camino malo o camino de iniquidad. Y después, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos y guíanos por el camino eterno. Solo deseamos y necesitamos un encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Cada uno de nosotros puede testificar que en su vida ha pasado por dificultades, adversidades, vicisitudes,
pruebas y tormentas de todo tipo. Este es el mundo en que vivimos y es la forma en que caminamos. Por lo que también hace fácil admitir que cuando nos encontramos en medio de esas tormentas, en medio de esas vicisitudes, cada uno ha experimentado un grado de temor, un grado de ira, de frustración, de impotencia o aún de dolor. Y esas experiencias invariablemente nos conducen a quejarnos. Pero encontramos, hermanos, en la Biblia que Dios se declara responsable de todo cuanto ocurre en su universo y en nuestras vidas. Hay un himno que yo escuché que se llama Mis gozos y mis tristezas. Y ahí declara en ese himno que el Señor, que Dios es el autor, el responsable de esos gozos y tristezas. Entonces, siempre Dios es responsable al final, y digo al final, de todas las tormentas que han llegado y que llegarán a mi vida, porque a veces una condición de pecado que nosotros estamos experimentando o estamos practicando, solito nos llevan a vivir o nos llevan hacia la tormenta. Entonces es importante que nosotros entendamos que estas tormentas son necesarias, ya sea que vivamos una tormenta de bendición o una tormenta de reprensión. Y aunque la reprensión de Dios siempre es parte de su bendición, tenemos que entender, tenemos que aprender que su disciplina nos hace bien. Entonces, nuevamente, Dios está bajo el control de todo cuanto ocurre en su universo y en nuestra vida personal. Y vamos a compartir unos textos, hermanos, para bíblicamente sustentar esto que estamos diciendo. Vayamos primero, por favor, a Isaías 45, 5 al 7. Dice la palabra, es Dios hablando: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, escucha esto, y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el Dios que hago todo esto. Ahora, vayamos por favor a Amós, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y Lamentaciones 3:38. Dice la palabra en Lamentaciones 3:38, como también Señor es responsable de todo lo que ocurre. Dice la palabra: de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, no sale lo malo y lo bueno. Wow, esta expectación nos deja a nosotros, hermanos, derrotados, nos humilla, nos hace volver a Dios, a clamarle, a conocerle. Y lamentablemente, en lugar de que un hijo de Dios se someta a la voluntad de Dios, después de entender, después de conocer esto que Él mismo está revelando,
nosotros tendemos siempre a luchar contra la tormenta y se nos olvida que nuestra lucha no es contra la tormenta, sino contra el enviador de la situación y de las circunstancias en que me encuentro. Y digo que es contra él porque estamos en una batalla con nuestra carne caída, con nuestra situación, nuestra pecaminosidad, nuestros deseos, nuestro orgullo, que es una batalla realmente la que estamos viviendo. Pero te tengo malas noticias. Dios nunca ha perdido una pelea y no creo que esta tarde planee perder alguna pelea contra alguno de sus hijos que estamos en pecado. Entonces, aprendamos que hay tormentas de corrección, que es cuando Dios tiene que disciplinarnos para corregirnos, para volvernos al camino de la santidad. Pero también hay tormentas de perfección, cuando Dios nos quiere hacer crecer. Y recordemos a Jonás, que él estuvo en medio de una tormenta porque desobedeció la voz de Dios. Siempre estuvo, después de que Dios le llamó y le dio órdenes de ir y predicar a los ninivitas, él prefirió tomar un camino contrario por su rebeldía, por el odio que tenía por los ninivitas, por la pecaminosidad en la que estaba viviendo ese pueblo. Él no creía justo que Dios tuviera misericordia y paciencia con ellos y los perdonara, Y entonces vemos cómo él estaba experimentando una tormenta por no obedecer la voluntad de Dios. Pero en este pasaje que estamos leyendo de Marcos 6, aquí, hermanos, los 12 discípulos fueron llevados a una tormenta por obedecer la voluntad de Cristo, por obedecer el llamado, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero aprendamos que los dos tipos de tormenta son necesarias. Las tormentas de perfección tienden a fortalecer nuestro carácter, a debilitar nuestras emociones negativas, a quitar el temor, la ira, y nos fuerzan a confiar en Dios y en su palabra, independientemente de las circunstancias. Pero siempre por medio de las tormentas, Dios revela su carácter, es decir, su soberanía sobre toda la creación, y Dios también en medio de las tormentas revela algo de ti, algo que tenemos que corregir, algo que tenemos que mejorar, algo que tengamos que abandonar. Entonces, ¿cuál es el propósito de las tormentas? Y vamos a hablar acerca de este pasaje que ocurrió, esta tormenta, exactamente después de un milagro, de la multiplicación de los panes. Entonces los discípulos y el Señor Jesucristo se encuentran cansados, sin comer, pero por la compasión de Jesús sirvieron a más de 5,000 hombres. Es decir, en los censos que se hacían en la antigüedad solo se contaban a los varones, pero si contamos o pensamos que iban acompañados algunos de esposas, de hijos, podemos claramente establecer que alimentaron a más de 7,000, 8,000 o 10,000 personas. Entonces, ¿por qué tuvo compasión Jesús de ellos? Dice en la palabra, porque los vio como ovejas sin pastor. Gente que tenía necesidad de llevar un deseo de sanación, de liberar su culpa, su carga, de tener un encuentro con Dios verdadero, con ese maravilloso Cristo, con ese Mesías que estaba prometido
en la palabra, en todas las profecías. Pero también encontramos que hay una versión paralela a esta tormenta en Mateo capítulo 14, donde nos dice que aparte de que tuvieron esta experiencia en medio de la tormenta, uno de los apóstoles, Pedro, tuvo un encuentro especial con Cristo. Y también nos habla en Marcos 4 que ellos experimentaron una tormenta previa, es decir, ya habían vivido físicamente, personalmente, otra tormenta antes de esta que nos describe Marcos. Y nos enseña también la palabra, santos de Dios, que cada tormenta que nosotros experimentamos en nuestras vidas siempre tiene un propósito y una meta en particular. Y cuando experimentas una tormenta casi idéntica a una que viviste anteriormente, hace unos días, unas semanas, unos meses o unos años, es o porque no aprendiste la lección, o porque en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, nunca fue quebrantado realmente tu corazón. Y lamentablemente mucha gente confunde lo que es el sufrimiento con el quebrantamiento. Recordemos a Faraón, que sufrió las 10 plagas de Dios, pero él nunca fue quebrantado. Él nunca reconoció a Jehová como Dios único y verdadero. Y vemos otro ejemplo. Job sufrió y él termina profundamente arrepentido y quebrantado en polvo y en ceniza. En la primera tormenta que se describe en Marcos 4, Jesús sube primero a la barca y luego envía a sus discípulos. Y en esta segunda tormenta, Él se queda en tierra y empuja a sus discípulos a subir en la barca, como nos los muestra en el versículo 45, que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Prácticamente los está empujando, los está obligando. Y fue el mismo Maestro, el mismo Jesús, quien los metió en problemas. Y siempre estar en medio de la voluntad de Dios no nos garantiza ni evita tener que padezcamos dificultades. Las tormentas o hasta la misma permanencia en este lado de la gloria. Recordemos lo que le sucedió a Jesucristo. Él siempre estuvo sometido a la voluntad de Dios. ¿Y cómo terminó? Colgado en un madero. Entonces, lo que sí garantiza el estar en medio de la voluntad de Dios es que nosotros podamos experimentar gozo, placer y propósito en medio de la dificultad y de la tormenta que estemos nosotros viviendo o experimentando. Pero cuando tú eres un cristiano y no estás experimentando gozo en las pruebas o en las dificultades, es o porque estás fuera de la voluntad de Dios, o si estás dentro de la voluntad de Dios, es porque no tienes ni la disposición, ni la sumisión, ni la obediencia para recibir lo que Dios te ha enviado como una bendición. Vemos en el versículo 45 y 46 de Marcos 6 que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, los discípulos entran a la barca y Cristo se aparta al monte a orar. Ellos acaban de experimentar una gran victoria porque alimentaron milagrosamente
a más de 5,000 personas, 7,000, 8,000 o 10,000 personas. Y ya cansados, es tiempo de retirarse a estar a solas con Dios, a reponer energías, porque nuestras mayores tentaciones ocurren después de grandes triunfos, después de que la iglesia va bien, después de que vemos que está creciendo o que tú has experimentado un gran evento en tu vida y ahora como que nos relajamos, como que ya nos sentimos plenos y satisfechos, y es cuando venimos bajando de esta montaña de éxito, cuando debes de poner los frenos, porque seguramente Satanás está allá abajo esperándonos. Después de una victoria, es una buena práctica ir a orar, a humillarte y a entregarle la gloria a quien realmente la merece. Ahora, la barca parte alrededor de las 5 y de las 6 de la tarde. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, los judíos en 3, pero entendemos que Marcos quiere dirigirse al pueblo de Roma. Por eso toma las 4 vigilias en las que ellos dividían. De 6 de la tarde a 9 de la noche, la primera. De 9 a 12, la segunda. De 12 a 3, la tercera. Y de 3 a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. De manera que los discípulos, según este pasaje, ya tenían entre 9 y 10 horas remando contra vientos y marea. O sea, ellos tenían cansancio sobre cansancio. Y dice en el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús estaba viendo a sus discípulos. Imagínate, ya en la oscuridad, entre 3 y 6 de la mañana, donde es imposible percibir algo, pero dice la palabra que Él los veía. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un atributo de Dios. Él es omnisciente. Él puede ver aunque nosotros no podamos ver. Ahora, ¿por qué si Jesús sabía la condición que estaban experimentando sus apóstoles, no fue a su encuentro en la tercera o en la segunda vigilia? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue con ellos, sabiendo que estaban con fatiga, cansados, hambrientos? Imagínense, hermanos, que Dios, que nuestro Señor Jesús vea nuestra debilidad, vea nuestra enfermedad, nuestro cansancio, nuestra necesidad, y sintamos que no acude a nuestro llamado, a nuestra presencia. Porque la respuesta es porque el poder se perfecciona en la debilidad. Y seguramente ellos tenían que crecer en su fe en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Tenían que aprender a luchar contra el temor. Ahora vayamos al versículo 49 y dice, viéndole ellos andar sobre el mar, están hablando de Jesús, ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar. ¿Qué pasó en su corazón? Pensaron que era un fantasma. ¿Y cuál fue su reacción? Gritaron. Es decir, el temor se apoderó de ellos. Ellos gritaron y se turbaron. No sé qué expresión tú usas cuando tienes temor. ¿No te ha pasado que estás concentrado haciendo algo y de repente llega alguien atrás? Hermano, a veces reaccionamos con la carne todavía pecaminosa, ¿verdad? Y decimos palabras, no las puedo pronunciar ya, pero es nuestra reacción. Hay personas, como nos confesaba Pastor Josué, que si él ve un ratón, una rata, se paraliza. Hay personas que con arañas, con
cucarachas, con ciertos insectos o ciertas circunstancias, nos turbamos y nos paralizamos. ¿Han visto las turbas de la gente? Imagínate tener eso en tu corazón. En el momento de caos, en el momento de espanto, de miedo, como los que hemos experimentado en los terremotos, nuestro corazón, nuestra mente empieza a generar tantos pensamientos que no sabemos cómo reaccionar. Si sentarnos, si pararnos, si correr a la izquierda, si correr a la derecha, completamente nos turbamos. Y esas cosas no las vemos como en realidad son. No podemos juzgar las cosas como verdaderamente son y siempre tendemos a exagerar las cosas. Magnificamos la realidad y hasta mentimos para justificar nuestra reacción en medio de hechos que nos llevan a un temor para nosotros magnífico y llegamos a conclusiones erróneas. Entonces, Satanás sabe eso, sabe que el temor nos paraliza y usa el temor para alejarnos de Dios. Siempre, hermanos, este tipo de herramientas, de instrumentos, de experiencias que nosotros vivimos en medio del temor, del pánico, Satanás las usa para apartarnos de Dios. Entonces, somos un blanco fácil para el enemigo. Estamos llenos de adrenalina y de cortisona o de hormonas de la alerta, ¿verdad? Cuando tú vas caminando en la calle y escuchas que un vehículo pita, wow, tu primera reacción es huir, es moverte, es ganar la vida, apartarte del momento de la situación. Y de esa misma manera reaccionamos, esas mismas hormonas se liberan cuando estamos airados y nos hacen gritar de manera ofensiva a los demás. Esos improperios que tú generas cuando te espantan, ¡ah! En México decimos, ¿verdad? ¡Ay, santísima! O ¡ay! Otras palabras que no podemos decir también cuando estamos airados. Tendemos a ofender a los demás. Y en la primera tormenta que experimentaron los discípulos, pasó exactamente lo mismo con Cristo. ¿Recuerdan que el Señor, Él estaba en la barca recostado, reposando, durmiendo? Y ellos experimentando la tormenta. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Señor Jesús, perdón que lo moleste, Señor. Mira la tormenta, ayúdenos, échenos la mano. Esa no fue su reacción. Ellos que le gritaban al Señor, ¿no te importa que perezcamos? Despiértate, levántate y haz algo con los remos. Mira que perecemos, ¿no te importa? Y esa no es la manera de hablarle a Dios, mucho menos a su maestro. Y cuando estamos turbados, tomamos decisiones torpes y Jesús sabe lo que está pasando, pero su reacción hacia ellos, ante estos gritos, ante esta turba, fue otra. En el versículo 50, segunda parte, dice: pero enseguida habló con ellos y ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy el único Dios verdadero. Y las tormentas de la vida van de pequeñas para prepararnos a mayores. Es necesario que experimentemos las tormentas porque son el gimnasio, es donde nosotros nos entrenamos y nos preparamos a mantener una vida en santidad. Y muchas veces cuando experimentamos una tormenta, pareciera que Jesús no está con nosotros. Por eso fue el propósito de esta tormenta, de no ir al momento con ellos. Y esto es para que cuando tú no puedas sentir
a Dios con tus sentimientos, lo puedas sentir con tu fe. Es importante que crezcamos y que confiemos que todo lo que ha revelado en su palabra es verdad. Lo podemos experimentar, lo podemos vivir. Ellos tenían que aprender que en la necesidad Cristo puede suplir, que en la enfermedad Cristo puede sanar, para demostrar su poder sobre la carencia, sobre la misma enfermedad y sobre la naturaleza misma. Hermanos, hermanas, es necesario que seamos hombres y mujeres de oración. Tenemos que aprender a orar más y a remar menos, a confiar menos en nuestra autosuficiencia. Y si hay algo que revela una tormenta, es precisamente la insuficiencia de nuestra autosuficiencia. Y en este caso, la insuficiencia de toda la experiencia que ellos tenían ya acumulada como pescadores. No confíes en tu capacidad ni en tu experiencia. Mejor encomiéndate a Dios y su voluntad para que prospere todo lo que tú hagas. No confíes en tu experiencia ni en tu capacidad. Santiago nos recuerda que tenemos que ser hombres de oración. Él dice: no tenéis porque no pedís. Marcos nos dice entonces que ellos estaban cansados, remando con trabajo, luchando, afanando, batallando, y así somos nosotros en la vida. En medio de la oscuridad que ellos estaban experimentando, con el viento arreciando, con las olas cubriéndoles, ellos ven la silueta y ¿qué es lo primero que piensan? Un fantasma. Y siendo judíos, imagínense, estaban petrificados, y Marco nos dice que no pudieron reconocer que era Jesús porque ellos no lo esperaban. Y eso ocurre también con nosotros. En medio de una dificultad, en medio de una carencia, estamos orando, pero sin ninguna idea de cómo Dios va a responder esta oración. Y es importante también, santos de Dios, que entendamos que siempre, siempre Dios suple todas tus necesidades, todo lo que tú requieras para tener una vida que le glorifique. Si tú ahorita no tienes trabajo, ha llegado el caso en que dices: no, es que yo quiero ser un hombre productivo, yo quiero por mi propio esfuerzo tener un trabajo, que nadie me ayude. Pero a veces tenemos que entender que también Dios usa esa circunstancia, esa tormenta, para que los demás puedan mostrar su amor y tu cariño a ti. Si estás viviendo, experimentando un momento sin trabajo, acepta la voluntad de Dios, recibe su voluntad, no lo resistas, no hagas de la manera que los apóstoles reaccionaron. Al ver la presencia de Dios, al ver la ayuda, el amor que tienen los demás hacia ti, no te quejes, acéptalo, hermanos. A veces las circunstancias hacen imposible que veamos la presencia de Jesús en medio de la tormenta. Ahora veamos en Mateo 14, versículos 28 al 31, que es un pasaje paralelo que narra algo que Marcos no narra. Pedro estaba en la barca, y aquí hay cosas importantes que aprender. Dice en el versículo 28 al 31 de Mateo: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
el Dios omnisciente, el Dios poderoso, te reto, haz que yo camine sobre las aguas. Versículo 29, y él le dijo, la respuesta de Jesús, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hay una distracción en Pedro que le produjo, o esa distracción la produjo los vientos, las olas, es decir, las circunstancias. Y vemos cómo Satanás está usando la pandemia de COVID-19 para distraer al mundo, para apartarnos de todas las actividades, de todo nuestro tiempo de oración, de comunión. Y así está el mundo perplejo, paralizado, distraído por la pandemia, por la economía, por la caída de las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que Pedro experimentó y tuvo consecuencias porque le produjo temor que a su vez hizo que empezara a hundirse. Hay un pastor que se llama Stuart McAllister, él es americano y él escribió lo siguiente, dice, estamos en una batalla espiritual. ¿Recuerdas Efesios 6:12? Que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huéspedes, contra seres malignos del mundo espiritual. Y dice también él, cito, en la que hay costos, en la que los costos son altos y la recompensa es significativa. Nos recuerda que somos hombres de batalla. Estamos peleando contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, contra nuestras concupiscencias, es decir, contra nuestros malos deseos. Estamos peleando contra el mundo porque no somos ya del mundo, es decir, del mundo que estableció Satanás, la mentira, el robo, el hurto, etcétera, etcétera. Y también dice, la seducción y la distracción son armas de nuestro enemigo. Tenemos un enemigo real en el mundo espiritual que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos en una batalla espiritual que tiene costos muy altos y la manera en que la manera en que terminamos pagando precios que no queremos pagar es porque el enemigo tiene dos armas, la seducción y la distracción, y las usa para atacarnos y para dejarnos expuestos a caer en el pecado. Y la paga del pecado es la muerte, es la separación de la presencia de Dios. Entonces, la seducción, de acuerdo con Santiago, tiene que ver con nuestros propios malos deseos. Y la distracción tiene que ver con las circunstancias que estamos experimentando a nuestro alrededor. Y eso nos distrae y nos apartan de los ojos de Jesús. ¿Y qué sucede? Nos invade el temor y empezamos a hundirnos. La distracción puede ser mortal. Yo he escuchado testimonios de gente que ha sufrido accidentes automovilísticos que dicen, yo iba conduciendo bien tranquilo y en una centésima, dicen, de segundo, volteé, me distraje y no vi el camión enfrente y ya estaba dentro de él. Así es, una sola distracción, santos de Dios,
puede provocar hasta nuestra muerte. Y la pregunta es, ¿dónde están tus ojos puestos hoy en día? ¿En el viento, en las olas o en el mar que te azota, en las dificultades, en las pruebas? Porque si te enfocas en las circunstancias, siempre te vas a ver como una víctima. Ay, pobre de mí, ¿por qué me está pasando esto? Pero si te enfocas en el Dios soberano que controla todas las cosas y que las ha permitido en tu vida, vas a salir victorioso. En Jonás, capítulo 1, versículo 4, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y que hubo en el mar una tempestad tan grande que él pensó que su nave se iba a partir. En el versículo 17 de ese mismo capítulo dice que Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás y que él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Quién es el que controla todo lo que ocurre en el universo y quién es el que controla todo lo que en ti acontece? Dios, hermanos. Si estás distraído, has comenzado a hundirte y quizás el agua ya está en tus rodillas, quizás el agua ya está en tu cintura o a lo mejor ya está hasta el cuello. Nunca olvides que la seducción y la distracción son armas poderosas en manos del enemigo y él va a usar también a personas para distraernos. ¿Te acuerdas en Adán? Usó a Eva, a Abraham con Sara. No, para que se cumpla la promesa de Dios, métete con la sierva. Y también usó en este caso a Pedro con Jesús. Entonces, también las personas pueden ser fuente de seducción y de distracción para nuestro camino en la santidad. Lo que es más relevante es que Jesús responde al clamor de sus ovejas. En Mateo 14:31 dice, al momento, es decir, inmediatamente extendió la mano y asió de él. ¿Qué nos enseña también Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué nos olvidamos de estas promesas? ¿Por qué no las cumplimos? Y nos está diciendo la palabra, clama, no reclama, clama a mí. Es decir, sé un hombre y una mujer de oración. La falta de fe en nosotros siempre tiene un precio y es muy tomada en serio por Jesús, que tiene compasión. Él experimentó compasión y dolor por la necesidad de la gente. Pero vean en el versículo 31, segunda parte de Marcos capítulo 6, ¿qué dice? Y le dijo, perdona Pedro, versículo 31b, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En medio de las olas, en medio de la adversidad, Jesús confrontó a Pedro con su incredulidad, haciéndolo parecer a Cristo hasta como insensible. Aunque Jesús tiene compasión de las multitudes, Él llora cuando vio la muerte de Lázaro. Jesús se inclina también ante los niños y dijo, dejad que se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo está corrigiendo a Pedro y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Incrédulo. Nuestra falta de fe manifiesta un conocimiento defectuoso del carácter de Dios. O puede reflejar también que seguimos confiando más en nuestra autosuficiencia. Pedro y los demás tenían que aprender que es preferible estar fuera de la barca sobre las aguas, con el viento y las olas
batiéndolos, pero siempre al lado de Jesús, porque la seguridad no está en las barcas, no está en la barca, la seguridad está en Jesús. Tu seguridad en medio de esta pandemia, también, santos de Dios, está en Jesús, porque Él es quien controla quién se enferma y quién no, quién sobrevive y quién no. Y la barca puede ser tu trabajo, tus finanzas, tu salud o la persona que te acompaña. Siempre tu seguridad está solamente en la persona de Jesucristo. Hay cosas en la vida que nos atemorizan, incluyendo la pandemia, pero recuerda siempre, hermanos, Cristo tiene control aún sobre aquello que nos atemoriza. Las tormentas son obligatorias y nunca son electivas, porque nos enseñan a confiar en Cristo, en su palabra y solamente en Dios. En el versículo 51 y 52, hermanos, para terminar, de Marcos 6, dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos tenían que aprender que la multiplicación de los panes no es algo que cualquier persona pueda hacer. Debió de ser una señal para ellos, para que entiendan quién es realmente Jesús. Ellos, al ver caminar a Cristo sobre las aguas, si realmente eran judíos, si realmente conocían la palabra, deberían de recordar que en Job capítulo 9 versículo 8 dice que solamente Dios puede caminar sobre las aguas. Pero ¿por qué no lo pudieron entender? ¿Qué nos dice aquí? Porque su corazón estaba endurecido. Y la causa número uno es el pecado. Es el que nos hace menos sensible a las cosas de Dios. Si mantienes, si no luchas, si no ruegas, si no pides a Dios fortaleza y sabiduría y guía para dejar ese pecado, va a llegar un momento en que tu corazón será endurecido. Y eso nos aparta siempre de Dios. Entonces, hermanos, los discípulos tienen que crecer. Esta es una tormenta de crecimiento. En Mateo 14:33, regresemos a Mateo, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Y para qué tenían que entender que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? Dice aquí en el versículo 33, vinieron y le adoraron. No cabe duda de que en medio de esta pandemia Dios está preparando al mundo y a la iglesia para algo importante. No lo dudes. Cada tormenta, cada vicisitud, cada dificultad que tú y yo experimentemos, es importante primero el arrepentimiento, es decir, volvernos a Dios, confiar en Dios, conocer quién es Dios, tener comunión con Dios, y después sumisión. Reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, hermanos, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Lo vemos porque cada vez el mundo se está poniendo peor. Ahora ya hay gobiernos que están abogando porque se autorice la pederastia. Ya no solamente el matrimonio entre mismos sexos,
Ya no solamente el que tú te puedas juntar con una persona, vivir sin estar bajo la bendición de Dios, es decir, el matrimonio, que tú planees unos hijos y los recibas con amor para que los hagas crecer en conocimiento y en sabiduría y en temor de Dios, sino que andes revoloteando con un hombre y otro hombre, con una mujer y otra mujer. Y ahora, hermanos, estamos viendo esto. Ya un hombre mayor está pidiendo permiso a la autoridad para que le otorguen y le consientan el poder tener relaciones con niñas de 7, de 6, de 8 años de edad. La familia está siendo destrozada, está siendo atacada. Y el primer juicio de Dios tiene que empezar por su casa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos practicando como seres humanos? ¿Estás iniciando una nueva relación? ¿Estás buscando un trabajo? ¿Estás teniendo estudios, preparación, dinero? ¿Para qué lo empleas? ¿Para extender el reino de Dios? ¿Estás siendo tu testimonio de la gloria, del poder de Dios a los hombres? ¿O vives de tal manera que pareces un ser humano común y corriente del mundo? Es tiempo, hermanos, de que reflexionemos y nos preparemos. Dijo Jesús: cuando yo regrese, ¿habrá fe? ¿Hallaré a alguien con esa fe? Pongámonos de pie, hermanos, y concluyamos. Dice aquí: la paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Nunca se te olvide, no va a haber paz en tu corazón si estás seducido, si estás distraído o hay temor en tu corazón. Vuelve a Cristo, vuelve a Dios, hermano. Es tiempo, este es el tiempo todavía. Hoy es el día de arrepentirnos, de buscarle, de clamarle, de someterle y de obedecerle. Quiero que reflexionemos y que medites esto, hermanos. En medio de la tormenta que Dios ha levantado, ¿dónde te encuentras tú ahorita mismo? ¿Estás luchando contra la voluntad de Dios o contra la tormenta y contra quien la levantó? Si estás en esta situación, la solución se llama arrepentimiento y sumisión. ¿Estás en tu barca lleno de temor, como los discípulos que gritaron esa noche? La solución es conocerlo mejor, saber y entender que Él está bajo el control de todas las cosas. Ahora, si estás fuera de la barca, pero en medio de la tormenta como Pedro, pero lleno de pánico, lo que necesitas es clamarle a Él y Él te responderá: Señor, sálvame. O puede ser también que ya pasaste la tormenta y estás de rodillas adorándole y confesando que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el principio y el fin, el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y si ese es tu caso, esa es la meta, el propósito de Dios. Porque la adoración mía es, dice Dios, la liberación tuya, la liberación de todos los ídolos que han sofocado tu vida, que hoy te atraen y que mañana te rechazan, te abandonan y se apartan de ti. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de tormenta en tormenta tú nos llevas a tu presencia. Porque de tormenta en tormenta tú nos vas desarmando, nos vas desmoronando, tú vas sometiéndonos poco a poco y terminamos siempre arrodillados delante de ti. Tú eres nuestra única esperanza, nuestra verdadera salvación, nuestro alto refugio, nuestro sustentador, nuestro maestro y amigo,
en quién podemos confiar. Recibe, Señor, esta tarde toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, oramos una vez más por hermanos de nuestra iglesia, también por esta nación. Abba Padre, te rogamos para la sanidad de esta tierra de pandemia, Señor. Dios Padre, por favor, ten misericordia, porque muchos están sufriendo por este coronavirus. Muchas familias de esta nación perdieron sus amados. Dios Padre, llena cada casa con tu consolación. Señor, en este tiempo, aumenta la fe a esta nación para confiar en ti más y más, Señor. Dios Padre, también oramos por cada uno de nuestros hermanos de esta iglesia frondosa. Dios Padre, los que tienen contagio de coronavirus, Señor, extiende tu mano de sanidad. Pon tu mano de sanidad sobre su cabeza para que se quite este virus y restaurar su cuerpo totalmente bien. También llena, Señor, con tu espíritu. Así, Señor, bendice cada familia, cada hogar, para que sea libre de todas estas enfermedades. Dios Padre, por favor, recuérdate cada uno de mis hermanos. También, Señor, hermanos, unos están sufriendo por falta de trabajo y su negocio. Dios Padre, bendice cada hogar para que haya alimento por tu gracia, Señor. Así cuida nuestra alma, cuida nuestra necesidad de economía, Señor. También, Señor, danos unidad, los matrimonios, los hijos, todos parientes, para que estén bien unidos con amor y armonía, Señor. Dios Padre, muchas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, avisos. Por favor, recuérdate, próximo domingo, una vez más, nos vamos a reunir en la iglesia. Vamos a checar el comité de la iglesia para que todos tengan la seguridad. Y vamos a avisarles nuestra reunión en el templo cuando se podrá. También antes de reunir en la iglesia, en el templo, vamos a hacer sanitificación de todo edificio en la iglesia para la seguridad. Y segundo, cada noche estamos haciendo oración de Daniel por 3 semanas. A las 8 vamos a unir por Zoom también. Anímense, hermanos, para orar juntos cada noche, lunes a viernes. También, hermanos, a las 8 hasta 8:40, así estamos reuniendo. También ofrenda. Espero que guarde tus ofrendas de diezmo y ofrenda de semanal de agradecimiento. Cuando reabrimos el templo, puede traer a la iglesia o puede depositar tu ofrenda al cuenta de banco de nuestra iglesia que está poniendo anuncio en WhatsApp. Así, hermanos, Dios les bendiga. Gracias.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Somos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor confiamos y descanso en él. Ahora, hermanos, reciban bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de Dios Padre, la guía, la comunión, la protección y provisión del Espíritu Santo sea cada uno de mis hermanos, siempre alabando a nuestro Dios, desde ahora para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.